Buenas noches a todos y a cada uno de ustedes en este día. Ya hoy la parte 5. Increíble, ¿no? Hace un ratito habíamos empezado con estos estudios. Algo que Dios puso en mi corazón porque sabemos que el Señor viene pronto. Sus señales se eh, han sido visibles, se han dado, se han cumplido muchas de las profecías. Estamos transitando un tiempo de mucho tumulto, de mucha confusión, tiempos peligrosos, como lo leímos en la carta segunda de Timoteo, tiempos que no se vivían antes. Y esto a nivel global, no solamente en un sector, sino que es a nivel global. Todas las señales. Por lo tanto, siempre me acuerdo hace muchos años atrás, recién creyente, yendo a la iglesia, que se hablaba de que el Señor viene, preparémonos porque el Señor viene. Pero nunca recibí una enseñanza práctica de cómo prepararnos para la venida del Señor. Y yo creo que Dios en este tiempo está hablando a su iglesia y está despertando a sus hijos para que podamos ir entendiendo los tiempos que vivimos. Entonces surgió este estudio de cómo vivir en estos últimos días, que más que una enseñanza teológica de simbolismos y de interpretaciones, es algo práctico, prepararnos en lo práctico. Yo creo que se centra muy bien lo que Pablo describe en 2 Timoteo capítulo 3, que es nuestra fuente principal de este estudio, donde describe el carácter, la, lo que se iba a manifestar en los últimos días. Hemos visto que el hombre de esta sociedad iba a ser egoísta, o sea, amador de sí mismo, avaro, soberbio, vanaglorioso. Eh, y tenemos esos aspectos que lo estamos viendo hoy en la sociedad. Ya no hay sentido común, ya no hay una ayuda, un interés por el otro, todo se hace por conveniencia propia y todo lo que vemos en la sociedad y todo lo que Pablo habla de que iba a ocurrir, que se iba a manifestar, que se iba a ver, iba a ser notorio en la sociedad del último día, lo estamos viendo que se están cumpliendo. Pero nosotros como iglesia hemos hablado de que somos diferentes. La iglesia debe marcar la diferencia. ¿Por qué marcamos una diferencia? No porque seamos mejores, sino porque en nosotros habita Dios. Cada uno que ha recibido el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, y ha creído al Evangelio, se ha vuelto el corazón hacia Dios y se ha arrepentido, ha cambiado su rumbo de vida, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros y habita en nosotros. Por lo tanto, tenemos una naturaleza divina. Primera de Pedro 2, si no me equivoco, que dice que todas las promesas que Dios nos ha dado, que son preciosas y grandísimas, para que seamos participantes de la naturaleza divina, o sea, la divinidad, la presencia de Dios, el Dios mismo habitando en este templo, porque somos templos del Espíritu Santo, hecho de carne, o en este tabernáculo. Entonces, nosotros debemos marcar la diferencia porque debemos ser como Dios es, imitadores de Dios,
revestirnos, hablamos de las vestiduras de Jesucristo, que tenemos que nosotros vestirnos de Él. Por lo tanto, es obvio que vamos contra el sistema o contra la corriente de este mundo, donde Jesús dice que está bajo el maligno, ¿no? El Dios de este siglo. Pablo habla también de esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir viendo si mis vestiduras reflejan de una novia gloriosa, vestiduras blancas, resplandecientes, de lino fino, o hay manchas, arrugas en nuestra vestimenta. Y eso es lo que, digamos, el centro de esta enseñanza es eso, ir identificando nuestras faltas. Todos estos mensajes están siendo grabados, ya están todos subidos a YouTube. Ahí en Alzaré Comunidad Cristiana, YouTube están todos, del 1 al 4, para que puedan ir estudiando, repasando, tomando nota. Si algo no entienden, buscarlo allí otra vez. ¿Cuándo es que dijo esto? Para ir entendiendo, porque este para mí es un tema muy importante que arroja luz y que Dios nos está poniendo frente al espejo. Amén. Hemos terminado la semana pasada con el tema de la soberbia, el orgullo, la gente que iba a ser soberbia, que nosotros debemos ser humildes, sencillos, sirviendo al otro, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque somos hijos de Dios, somos bendecidos, tenemos todas las promesas a nuestro alcance, Dios está por nosotros, tenemos que ser humildes, sencillos. Nada de lo que tenemos lo hemos ganado, sino que ha sido dado por gracia, por regalo. Hablamos del orgullo, una sociedad orgullosa, egoísta, lo cual nos habla no solamente de los orgullosos soberbios, los orgullosos que se enaltecen, que lo miran a uno así de la nariz para abajo, que no le hablan, que no lo atienden, que no lo miran, que no se juntan, y un sinnúmero de calificativos, pero que también podemos ver que el orgullo no solamente es eso, vanagloriarse, volverse soberbio, altivo de corazón, sino que también es sentirse como disminuido. Y esa disminución o esa inseguridad, esa falta de aprobación de uno mismo, se va centrando en uno mismo, nos va llevando a pensar, a vivir, a trabajar, a casarse, a hacer un montón de cosas para un fin personal y no para un bien común. Vamos a dar un poco de ejemplo. Si yo, por ejemplo, busco el elogio, busco la aprobación de una persona, y yo hago todo lo posible para que esa persona me acepte, esa persona me aplauda, esa persona me dé elogios, y no me los da, y no recibo la gratitud que yo esperaba, eso causa una herida, causa un dolor, causa rabia, causa desaprobación de mi parte hacia esa persona, me separa de esa persona. Eso lo vemos muy común en los matrimonios, que
Si la persona no recibe constantemente cariño, abrazo, elogios, regalos, todo, piensa que no la ama, piensa que no es de su interés. Al final no le importo, no le intereso. ¿Por qué? Porque ese orgullo que está disfrazado de humildad o de sencillez hace que yo me centre en mí mismo. Entonces vemos una sociedad que piensa en sí mismo, en sentirse bien sin importar si daña o afecta al otro, sin sentido común, que busca la aprobación del otro para sentirse bien, que debe ser casi siempre esa persona elogiada, aceptada, valorada. Y para ello puede caer en el activismo, hacer todo lo que considere necesario para ser aceptada, valorada, y si no recibe esa valorización, se ofende, se enoja, se deprime, se aísla, se pone a la defensiva. Y esto es muy común, más común que la otra manifestación del orgullo. Porque estamos centrados en nosotros mismos. Y la sociedad hoy día vive de esa forma, tratando de querer ser aceptados. Los jóvenes y los niños, más que nada, se nota eso, donde el niño hace cualquier cosa, los desafíos de TikTok, los desafíos que ponen, hacen cualquier cosa para tener o llamar la atención o tener más seguidores o ser el mejor en lo que hace, ser aceptado en el sistema, en la sociedad, en el grupo, o donde se desenvuelva. Puede hacer cualquier cosa hasta arriesgar su vida, y a muchos ya la dieron la vida, para ser aceptado, para no ser menos. Eso es orgullo también. Y eso no debe filtrarse o meterse en la iglesia. Porque a veces en la iglesia nos vestimos de humildad, pero esa ropa de humildad está manchada con el orgullo. Porque lo que buscamos realmente es la aprobación. Un ejemplo en la iglesia, me acerco al pastor. Ay, pastor, qué bien que predica, ¿en qué puedo servirle? Y estoy allí, y qué puedo hacer, y comienzo a tratar de que el pastor me vea. Mire cómo quedó, cómo lo limpié el salón, cómo preparé el sonido, cómo preparé la pantalla. Uy, ayer fui al hospital. Uy, ayer prediqué, hablé, le hablé al Señor de una persona. Uy, la familia se entregó al Señor. Y es bueno contar testimonio, pero estas personas lo hablan para que el pastor diga, wow, cómo Dios te usa. ¿Por qué les digo así? Porque ha pasado que pasa el tiempo o un determinado tiempo y el pastor o el líder o quien sea que esté a cargo lo pasa desapercibido. O sea, qué bueno, Dios, qué bueno que es Dios, qué bueno que es el Señor, pero la persona está esperando que lo elogie públicamente, que lo tome como ejemplo, que lo ponga a hablar o a enseñar o a predicar o líder de. Y cuando no ocurre eso, esa persona se ofende y se va de la iglesia hablando mal del pastor, del líder, de lo que sea. Y el otro que lo escucha va a decir, uy, no sabía que yo el pastor Alberto era así, pero mira, cómo no me lo esperaba, me sorprendiste con esto. Bueno, mi iglesia está abierta para ti. Y esa persona entra a la iglesia, a otra iglesia. Y pasa exactamente lo mismo. Entonces son personas que dentro de la iglesia van
pasando los años y jamás logran todo lo que Dios tiene y quiere para esa persona. ¿Por qué? Porque nunca han reconocido y haber entregado ese orgullo al Señor, haberse liberado de eso. Y eso hablo en la iglesia, pero también en los matrimonios, los hijos, los padres, en la sociedad, como alumnos, como profesores. Esto se ve muy seguido y prácticamente en todos los ámbitos sociales. El querer aparentar lo que no soy es orgullo. Todo buscando mi propio bien. Eso no debe ocurrir en la iglesia. No debe, porque uno sirve al Señor y tiene su vida entregada al Señor. Y eso podemos leerlo. 1 Corintios capítulo 4, verso 12 al 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea, la percepción de Pablo que él tiene de sí mismo frente al mundo, frente a la sociedad. O sea, él dice, nos cansamos, nos fatigamos, nos maldicen, pero bendecimos. Padecemos persecución, pero nosotros la soportamos. Dice, nos difaman, pero nosotros rogamos. Hemos venido a ser la escoria, el desecho del mundo. Y en ningún momento Pablo se pone como víctima. El mundo no me quiere, Dios me abandonó, al final ¿para qué sirvo al Señor? Si nadie me quiere, nadie me acepta, me persiguen, me maldicen, me encarcelan, me pegan, me difaman y al final ¿para qué? No, porque él ya había muerto y Jesús dijo, si al dueño de la casa, que era él, le hicieron todo lo que le hicieron, ¿qué esperamos nosotros? Por lo tanto, si nosotros tenemos ese orgullo disfrazado de humildad, cuando nos difamen, nos rechacen, hablen mal de nosotros por predicar el Evangelio, por ir a la iglesia, nos vamos a ofender, no le vamos a predicar más, no vamos a orar por ellos, no nos vamos a juntar más con ellos. No, tenemos que nosotros morir a nosotros, ese es el punto. Porque si no llegamos a morir, nuestras vestiduras van a ser manchadas por ese orgullo. Pablo lo dice en Gálatas 1:10. Él dice, entonces, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la iglesia no debemos hacer lo que en el mundo se hace. Trabajo para agradar al jefe, trabajo para agradar a la otra persona. ¿Para qué? Para obtener un beneficio. Y si la otra persona no me valoró, no me paga lo que yo soy, me ofendo, peleo, discuto. Como cristianos no debemos ser así. Porque nosotros somos diferentes. Yo no agrado a los hombres, yo debo buscar de agradar a Dios. Si yo busco de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, porque haría lo que los hombres me dicen que haga. Y todo el mundo hoy busca eso. Agradar el uno al otro para ser aceptado. Entonces tenemos desafíos cada vez mayores. Y yo a veces puedo buscar dentro de la iglesia
de servir a Dios, pero no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Porque tengo todavía esa necesidad de aprobación y de valorización de mi vida. Entonces, soy el primero que estoy en la iglesia, estoy limpiando, estoy armando el salón, el lugar, visito, voy todo el día en la iglesia, ¿no? Y la familia a un lado. Todo el día en la iglesia y dejo el trabajo. Y uno dice, pero oye, ¿y tu casa? No, no, es que yo sirvo al Señor, es que yo sirvo al Señor. Pero luego con el tiempo nos damos cuenta que esa persona no servía al Señor, sino que se servía a sí mismo porque se sentía no valorada o en la casa o en el trabajo, entonces lo buscaba en la iglesia. Y si luego ocurría algo malo para la persona, porque alguien no la saludó, el pastor pasó y no me saludó, y todo lo que yo hago, todo lo que yo hice, y ese puesto era para mí, y a mí me tenía que haber puesto como líder y lo pusieron a esta persona que recién llega, eso ocurre y no debería ocurrir. Muchas veces me han dicho en la cara, pero ¿y por qué tú y no esta persona que hace más años que está aquí? Porque tratan de buscar de sentirse bien. Eso es un orgullo, falso orgullo, que lo revestimos de humildad, de que somos buenos, de que somos servidores, pero tarde o temprano lo que está oculto en el corazón sale a la luz. Y eso no debe. Si en nosotros hay el interés de un beneficio por lo que yo haga en el Señor, para el Señor, ya estoy pecando. Porque yo lo hago para el Señor de corazón. Yo sirvo al Señor y a Él debo agradar en lo que Él quiere que yo haga. No busco, como dice Pablo aquí, yo no busco el favor de los hombres, no busco de agradar a los hombres. Él servía al Señor y Él debía hacer lo que tenía que hacer. Al que le guste bien, al que no le guste, lo siento. Obviamente que el servir a los demás es con la amabilidad, con la humildad. Yo lo que voy al punto de que en mi vida, yo, mis propios intereses, mis propios deseos, mis propios anhelos deben morir. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí. Debo verme como un esclavo. ¿Qué era un esclavo? No valía nada el esclavo. Tenía que hacer todo lo que el amo le diga, y luego que el amo terminó de decir todo, el esclavo tenía que ir y comer lo que haya y preparárselo a él, y luego irse a dormir, y al otro día levantarse y tener todo listo y trabajar para nada, porque no le pagaban, no era dueño de la casa, no era dueño del campo, no era dueño de nada. Y a veces nosotros queremos ser hijos de Dios, siervos de Dios, ser usados por Dios, querer que Dios se manifieste a través mío, lograr desarrollar un ministerio, algo que Dios puso en mi corazón y que puede ser fidedigno, verdadero, pero lo hacemos solamente por un interés personal, que me vean, que me aplaudan, que tenga muchos seguidores. Y si alguien me llegara a hablar de algo que estoy haciendo mal, me ofendo, mucha gente cae en depresión, mucha gente se va de la iglesia, y no es un problema de Dios, sino es un problema del corazón. Amén. Vamos a seguir hoy con el carácter que nos sigue, que es blasfemos. Habíamos llegado a los soberbios, ahora llegamos a los blasfemos, ¿no? También debes saber esto, versículo 1 del capítulo 3 de 2 Timoteo,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué es un blasfemo? Que habla impíamente de Dios o acerca de Dios. Es una persona que busca ofender o injuriar la reputación de Dios. Dios es santo, una blasfemia es Dios es pecador, Dios es impuro, Dios es mentiroso. Es una forma de blasfemar contra Dios. Una otra forma de blasfemar es injuriando su reputación. Dios es todopoderoso y yo digo Dios no puede. Eso es una blasfemia. Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 14, 1 de Timoteo 1, 12 al 14, él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo reconoce que él era un blasfemo. Ahora, él era un blasfemo siendo fariseo, o sea, siendo un maestro de la ley. ¿Cómo puede ser alguien que es maestro de la Escritura blasfemar o ser un blasfemo de Dios? Porque en el mundo lo podemos ver ahora, en este tiempo, con mayor fuerza. Los gobiernos blasfeman contra Dios, se jactan contra Dios, mienten de Dios, hablan mal de Dios, se burlan de Dios, no quieren saber nada de Dios, insultan a Dios, se atreven a cambiar la Biblia, a poner cosas en la Biblia que no dice Dios. Eso es blasfemia. Hoy los gobiernos, lo podemos ver, la gran mayoría se ha expandido, y no el ateísmo, sino el blasfemo contra el que habla de Dios cosas que no son ciertas, injuriando la reputación de Dios, bajando el nivel de Dios a un nivel de perversidad, a un nivel de liviandad, a un nivel de debilidad de Dios, cosa que Dios no es. Los movimientos LGTB, que Dios es amor, si Jesús estuviera hoy nos aceptaría y Jesús estaría con nosotros y Él no nos rechazaría y Él no hablaría mal de nosotros. O sea, bajan, blasfeman contra Dios porque bajan el nivel de santidad, de pureza, de sabiduría, de poder de Dios, y otros insultan directamente a Dios, son más osados, blasfemando, insultando, injuriando, hablando impíamente de Dios. Pero Pablo dice era blasfemo. ¿Por qué era blasfemo siendo él un maestro de la ley? Y era perseguidor e injuriador de lo que Dios había hecho. Y eso pasa, como él lo dice, por la ignorancia. O sea que en la iglesia también puede filtrarse o meterse la blasfemia. ¿Cómo yo puedo blasfemar de Dios? Es poniéndome al nivel de Dios, como siervo de Dios. Hoy está muy de moda
el decreto, yo digo, esto se va a hacer, ¿no? Como que Dios soy yo, como que Dios está a mi disposición. Esa es parte de una blasfemia contra Dios, porque yo soy siervo, Él es el amo, el que manda es Él, no yo. Pero yo al ponerme al nivel de Él y superior a Dios, estoy blasfemando contra Dios. Y aquí Pablo lo que él hacía, lo cual él consideraba una blasfemia, era rechazar el plan de salvación que Dios proveyó a través de Jesús. Porque él creía en la salvación, él creía en el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dio la ley a Moisés, nuestra vida se rige por la ley, la tabla de la ley, Dios se la dio a Moisés y es lo que nosotros enseñamos. Dios se manifestó en la ley y él creía en un Mesías, que iba a venir un Mesías, que iba a instalar el reino de Dios. Él creía todo esto. Él lo enseñaba, pero él no aceptaba que Jesús fuera el Mesías. No es la forma que yo espero que Dios me salve, que Dios me compre, que Dios traiga su reino, que Dios se manifieste. No, esto no puede ser Jesús. Esto hay que perseguirlo, hay que frenarlo, hay que callar a esta gente, porque están ellos injuriando a Dios. Es una herejía lo que ellos enseñan, que un hombre que ha sido humillado, golpeado, desnudo, desfigurado, clavado en la cruz, no puede ser el Mesías en el cual nosotros estamos creyendo. Él consideraba que eso era una blasfemia. ¿Por qué? Porque él puso el plan de salvación, la redención de Dios, como algo ridículo, algo tonto, algo humillante. El Dios que yo creo es el Dios que abrió el Mar Rojo, es el Dios que dio maná, es el Dios que hizo vencer a los enemigos, es el Dios que venció por medio de David a Goliat, Dios guerrero, Dios poderoso, Dios que con plagas y señales y milagros liberó al pueblo de Israel, Dios que hizo dar a luz a Sara siendo ella estéril, con Abraham y siendo viejo, cosas que nadie puede hacer, algo sorprendente, glorioso. Dios es glorioso, los profetas han manifestado gloriosamente, hemos visto la mano de Dios en el pueblo de Israel. Como el Mesías Jesús, si él fuera, va a dejarse humillar de esa forma, una vergüenza. Jesús me transmite vergüenza mi fe judía. Jamás. Tengo a Daniel, que Daniel fue allá, estuvo en Babilonia, lo pusieron segundo el rey, la sabiduría de Daniel. Tengo allí a sus amigos metidos en el horno de fuego y Dios los saca de ahí. Tengo tantos testimonios de Dios poderosos como Jesús. No puedo creer en él. Eso era una blasfemia. Y a veces nosotros, o este espíritu, este pensamiento, se mete en la iglesia. Y nosotros queremos que Dios haga las cosas como yo creo que debe ser. Y yo comienzo a interpretar la Biblia como yo quiera para mi propio beneficio. Eso también es una blasfemia. Estoy injuriando la reputación de Dios. Pero Él lo dice y lo aclara, por ignorancia.
Y nosotros pecamos y blasfemamos por ignorancia. No debe ser así en nuestras vidas. Pero damos gracias al Señor, que Él es amplio en perdonar, porque Él dijo: yo fui perseguidor, fui injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La gracia del Señor ha sido más abundante sobre mi vida. Por lo tanto, nosotros también tenemos que analizarnos si no estamos blasfemando contra Dios, tratando de querer imponer mis ideas, mis lógicas, en vez de lo que Dios dice en su palabra. Vamos ahora al otro tema, que es desobedientes a los padres. El carácter de la sociedad en este último tiempo, vemos un aumento de los hijos, ya sean niños o preadolescentes y jóvenes, que son completamente desobedientes a los padres. Personas que mostrarán falta de respeto y desinterés o desprecio por la autoridad de los padres. Una sociedad donde los hijos tendrán más autoridad y derechos que los propios padres. Una sociedad donde da vuelta a la torta, donde el padre es el que educa, donde los padres son los que orientan, donde los padres son los que direccionan a sus hijos, donde van a encaminarlo, a sostenerlo, a apoyarlo, donde el hijo recibe la educación de su padre, el ejemplo de su padre, donde recibe el cariño de su padre, donde recibe la corrección de su padre, se dio vuelta a la torta. Y esto no solamente ocurre en las sociedades del mundo, sino que hay naciones que el hecho de corregir a su hijo o prohibir algo que su hijo quiera hacer es penado por la ley. Y el padre va preso. Si el hijo lo demanda, lo denuncia, que me castigó, que me pegó, que no me dejó hacer esto que yo quería hacer o quería hacer, el padre va preso. Es una demanda, tiene que pagar una multa. Eso está ocurriendo hoy. Por eso que Pablo dice, en los postreros días, en los últimos días, antes que el Señor venga, cuando ya no quede más tiempo, cuando llegamos al último puerto, así se va a vivir. Por eso serán días peligrosos. Pero ¿qué dice la Escritura? Efesios 6, 1 al 3. ¿Qué nos enseña el Señor a nosotros como iglesia? Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Necesitamos honrar, respetar, obedecer a nuestros padres siempre. Y ese respeto, esa honra, esa obediencia trae como consecuencia, como bendición, es que te irá bien. Es un mandamiento con promesa. Pero la sociedad de hoy, todo lo contrario. No respetan a los padres, ya no se respetan a los mayores, a los abuelos. No obedezco a mis padres, me rebelo contra mis padres, le pego a mis padres, le insulto a mis padres, lo meto preso a mis padres. Ya no hay respeto. Una sociedad así se está desmoronando. Y lo que estamos viendo hoy. Pero el Señor nos pide a nosotros que
honremos a nuestros padres, que obedezcamos a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, no podemos como iglesia nosotros comenzar a vivir o dejar que esa semilla de rebeldía, de rechazo a la autoridad se instale. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y a Él debemos honrar, a Él debemos obedecer. Pero Dios ha puesto dentro de la iglesia a sus ministros, sus siervos, sus esclavos, por decirle, para que hagan funciones. Eso lo hemos dado cuando hablamos de los dones y ministerios. Entonces yo no puedo faltar el respeto a alguien que Dios puso como maestro o como evangelista, como pastor, como apóstol o un profeta, o alguien que esté en la enseñanza o la administración, que está cumpliendo una función, mayormente a los que enseñan y a los que pastorean las ovejas. Yo no puedo faltar el respeto, no obedecer, no honrarlo, porque no me agrada, porque no me gusta, porque no enseña lo que yo quiero, porque no me atiende como yo quiero, porque nunca ora por mí en público, porque nunca me llamó, nunca me consideró, etcétera, 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 etcétera. Son cosas que en las familias se están viendo, que los hijos rechazan a los padres, le faltan el respeto. Y a veces los padres no toman la autoridad que les corresponde por miedo a sus hijos, que ese es otro tema. Si yo leo Proverbios, capítulo 22, verso 15, y Proverbio 29, verso 15, dice 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, del joven. La necedad o la ignorancia está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. O sea, ¿cómo la necedad va a ser quitada del muchacho? A través de la vara de la corrección. No, mira, hijo mío, así no es la cosa, la vida no es así, tú tienes que entenderme, que aquí, no, tal por cual, ¿quién me va a enseñar tú? Que aquí, para allá, y se van con los amigos, y se van con un montón de cosas. Pero nosotros en la iglesia eso no debe ocurrir, ni en nuestra familia, ni en el núcleo de la iglesia. Porque los padres tienen que tomar las riendas de sus hijos. El verso 15 del capítulo 29 de Proverbios, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección. Ahora, estas palabras, si yo las leo hoy y la enseño hoy en público, me apedrean. Me meten en la cárcel. Los derechos del niño, la discriminación y un sinnúmero de cosas que es esta sociedad. Entonces, cuando yo veo esto, digo, estamos en los últimos días. No cabe duda, aquí no hay interpretación, que se levantó un león, que cabeza de lobo, que diente no sé de qué, que no, que el sol se oscureció, que cosas así. Ok, eso se la dejamos a los que les gusta estudiar la escatología, y yo aplaudo a los que entienden esos símbolos y lo tratan de interpretar. Pero esto no necesita interpretación. Lo vemos todos los días a nuestro alrededor. Entonces, esto me dice, estamos en los últimos días. Entonces, la educación, la corrección, la guía debe ser principalmente responsabilidad de los padres. ¿Qué dice el gobierno? No.
La educación va a ser del Estado. Ahora, ¿por qué? Porque es una sociedad blasfema. O sea, Dios no tiene aquí ni parte ni suerte. Nosotros somos los responsables de educar, de guiar, de corregir a sus hijos. Por eso tenemos que fortalecer el Estado. Tenemos que fortalecer el gasto fiscal. Tenemos que invertir, tenemos que aumentar los impuestos. Tenemos que poner carga, más carga a la gente, porque tenemos que crecer como papá Estado y vamos a educar a sus hijos, le vamos a dar la salud, le vamos a dar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, ignorando y echando por tierra todos los principios que Dios establece en su palabra. Estamos en los últimos días. Estamos en ese tiempo. Pero nosotros como iglesia no podemos permitir que eso se meta en nuestros hogares. Yo soy como padre el responsable, o sea, padre y madre, los responsables de la educación de mis hijos, de la dirección, de la guía, de la corrección de mis hijos y por supuesto nosotros enseñándoles, corrigiéndoles basados en la sabiduría y en las enseñanzas de nuestro Dios. Porque a nuestros hijos nosotros le hemos corregido, le hemos golpeado, como se llaman hoy, un golpeador de niño, pero la vara correctora los aleja de la necedad, los aleja del peligro, los aleja del mal. Tal vez no lo entiendan en el momento, pero luego, gracias papá por haberme, ¿no?, dado esa palmada, esa varita en el trasero, que permitió que yo no haga esto, que yo no vaya allá, que yo no me meta en este tema. Y luego la guía, porque uno corrige con amor, no es una corrección de odio, de ira. Entonces nosotros somos lo que corregimos a nuestros hijos, no el colegio, no la institución donde lo envíe, ni siquiera la iglesia, el pastor. Son los padres, los padres. Y los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Hoy tenemos que velar porque la soberbia, la vanagloria de esta sociedad están rechazando completamente todos los principios de Dios, y la autoridad de los padres es una de las principales pilares de una sociedad estable, una sociedad fuerte. Sacando a los padres que no tienen derechos sobre sus hijos, los niños son presa. Y hoy vemos cómo son violados, cómo son usados, manipulados, desviados. Y lo vemos, cada película que usted ve hoy, le meten sí o sí el adoctrinamiento de todo lo que se quiere establecer en las sociedades. Por lo tanto, estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Y terminamos hoy con el último, que es ingratos, una sociedad cuyo carácter es la ingratitud. Una sociedad que no tiene el hábito de agradecer. No hay gratitud. Estamos, y escuche bien, en una sociedad de derechos. Exigen cosas porque creen que merecen tenerlas. Merezco una vivienda, merezco comer, merezco tener una salud, merezco tener ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Me lo merezco. Tengo el derecho. Podemos también nosotros, como iglesia, caer en ese error, también creyendo que me merezco
ser bendecido. Merezco ser ayudado. Y puedo caer en este sistema, en este carácter, en este espíritu de ingratitud, ser ingratos. Y no debe ser así en la iglesia. Entonces hoy tenemos una sociedad que no agradece porque cree que esto me lo merezco y es mi derecho. Entonces exijo, y si me lo dan, no doy gracias. ¿Por qué dar gracias si esto me lo merezco? Esto es mi derecho. Y a veces nosotros como iglesia no agradecemos. Somos ingratos también. Gente que uno va a ayudar con algo y tal vez les llevó algo que no querían, que no les gusta. Y esto me trajo, no, pero esto yo no lo uso, esto no lo como, esto no me sirve. O sea, ingratitud, en vez de decir, mire, bueno, gracias, la verdad que no tengo nada y con esto yo me voy a arreglar, es una bendición, agradezco al Señor y a usted que lo trajo aquí para proveerme, para ayudarme, para lo que sea. No hay gratitud. No hay gratitud por la enseñanza del pastor. No hay gratitud por la ayuda, por una oración, por una atención, a veces uno tiene que agradecer públicamente por el servicio de una persona, por la atención de una persona. Y eso no es vanagloriarse, enorgullecerse. Eso habla de al que honra, honra. El que hay que darle gracias, gratitud. Gracias por todo lo que hizo, gracias por preparar esto. La verdad que estoy agradecido porque me ha ayudado mucho. Agradezco y oro y bendigo su vida y lo que toque en sus manos, lo que sea, gratitud. Pero también tenemos que ser agradecidos en la sociedad donde nos movemos, donde nadie es agradecido. Si nos abren la puerta, si alguien nos ayuda con algo, muchas gracias a la cajera del supermercado, a la que me ayudó a solucionar un problema, muchas gracias por la atención, gracias por esto. Gracias. Debemos ser nosotros creadores de ese hábito que se perdió. Entonces, cuando la gente nos ve agradecidos y nos escucha que le agradecemos, se sorprende. Pero tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de ingratitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias en todo. A veces decimos, ¿cuál será la voluntad del Señor? Bueno, hay que leer un poquito más la Biblia. Ser agradecidos en todo. En todo. Gracias, Padre, por el día. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Señor, por... Gracias. Gratitud. Tiene que ser parte de nuestras vidas. Lucas, capítulo 17, versos 15 al 17. Entonces uno de ellos, aquí habla de los 10 leprosos que fueron a Jesús, y Jesús pues solamente con la palabra, vayan y preséntense al sacerdote según la ley, y dice que salieron y fueron todos sanados, los 10. Pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron sanados, limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y por qué era un samaritano? Gran pregunta. Los demás eran hebreos, eran judíos, eran de la fe,
eran los que esperaban al Mesías, eran los que guardaban la ley, los que iban al templo, los que iban a la sinagoga. Los samaritanos no. Los samaritanos eran considerados impuros, no merecedores. Por lo tanto, aquí uno deduce que los otros 9 dijeron: recibimos lo que merecíamos. Tenemos que ser sanados. Si nosotros cumplimos con la ley, si nosotros siempre estamos bien, hacemos todo de acorde, ¿qué más podemos esperar? Lo bueno. Pero el samaritano no esperaba ser sanado, no creía que podía ser sanado porque no se lo merecía, pero él creyó que si Jesús era el Mesías, y con tantos milagros que escucharon y vieron, dijeron: Señor, ten misericordia de mí. Fue sanado y él volvió y agradeció, un corazón agradecido, y glorificaba a Dios. Y Jesús le dice: pero no eran 10, ¿dónde están los otros 9? Dios ve nuestra gratitud y espera que seamos nosotros agradecidos. No podemos nosotros creernos con el derecho a que Dios nos bendiga. No podemos caer en esa sociedad de derecho ingrato. Me lo merezco. Es mi derecho. Como cristiano, es mi derecho. Como cristiano, voy a hacer esto. Como cristiano, Dios me tiene que hacer esto. Dios me tiene que dar. Dios me tiene que otorgar. Es mi derecho. Y tal vez sea así. Es su derecho. Pero un corazón ingrato no va al Señor con humildad, no va al Señor a decir: tu palabra dice, Señor, y yo creo que tus promesas y tu palabra es verdadera. Yo te pido, conforme a tu palabra, que obres en mi vida una sanidad, o que abras una puerta para el trabajo, o bendigas a mi marido, a mi esposa, a mis hijos. Señor, te ruego por ellos conforme a tu palabra. No, Señor, tienes que bendecir a mis hijos. Señor, tienes que salvar a mi marido. Señor, tienes que darme este trabajo. ¿Por qué? Lo decreto. Es mi derecho. Es lo que yo me merezco. No, no. Estoy escuchando. No debemos caer en eso. Estamos viviendo en el final de estos días. ¿Sí o sí? Hagamos entonces nosotros un impacto. Esto me gusta mucho. Hagamos un impacto en la sociedad mostrando el carácter de Cristo. Si vemos el carácter de esta sociedad, que son amadores de sí mismos, egoístas, vanagloriosos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, nosotros impactemos la sociedad. A veces la queremos impactar haciendo un show de música cristiana, haciendo una campaña tremenda de milagros y señales y maravillas. Y a veces solamente con mostrar el carácter de Cristo, donde nos movemos, causamos un impacto. Porque es Dios quien nos hace luz. Entonces la gente nos ve diferente, nos ve con luz, y ellos están en oscuridad. Y eso es lo que estamos en estos estudios sembrando en nuestro corazón. El carácter de Cristo, las ropas de Cristo, la vida de Cristo. Entonces hagamos ese impacto donde nos movamos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el barrio, donde nos movamos, en la familia. El impacto, porque somos los que marcamos la diferencia, que no somos iguales. Entonces analicemos estos 3 puntos. Blasfemos,
desobedientes a los padres e ingratos a la luz de la palabra, lo que significa, lo que se mueve detrás de todo esto, y que nosotros podamos meditar en ello y no estar viendo al que está al lado a ver si es ingrato, si es esto, sino mirando mi propio corazón. ¿Para qué? Para cambiar, para lavar las ropas, como leímos en Apocalipsis capítulo 2 o 3, cuando hablaba de hay algunos que han lavado sus ropas para el momento que se encuentran con el Señor, porque el Señor viene como ladrón en la noche, ¿no? Y que no nos tome por sorpresa con la ropa sucia o desnudos, sin la ropa siquiera, porque dice que vamos a sufrir, ¿no?, bastante. Por lo tanto, meditemos en todas estas cosas. Vamos a orar y luego, si alguno quiere decir algo, consultar, preguntar o comentar o agregar a lo que hemos hablado, va a tener toda la libertad. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que compartimos alrededor de tu palabra, Señor, con el corazón abierto, sincero, transparente delante tuyo, rodeados de tu amor y rodeados de tu presencia, porque tú nos corriges, tú nos enseñas con amor, porque tú tienes misericordia, tienes compasión, nos amas y quieres, Señor, recibir una novia, una esposa, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, gloriosa para ti, Señor. Padre, ayúdanos a detectar en nuestras vidas estas manchas, esta parte del carácter que no debe haber en nosotros, sino que debemos marcar la diferencia, lo opuesto, lo que tú nos pides como hijos tuyos, como tu casa, como tu templo, como la esposa del Cordero, la esposa del Señor, poder nosotros brillar con tu luz y que nuestras ropas, si están manchadas, poderlas lavar y presentarnos delante tuyo, Señor, sin mancha, sin arruga. Presentarnos, Señor, puros, santos, cada día más. Gracias, Padre, por esta palabra, por la enseñanza. Ayúdame, Señor, a retener la palabra, que esta semilla quede guardada en mi corazón para que germine y dé frutos en mi vida de transformación, de cambios, Señor, que tenga que hacer en mi vida, en mi familia, en mi hogar, Señor, con tu ayuda, y que pueda dedicarme a prestar atención aún más a tu palabra, a recordarla, a volver a escuchar el mensaje, a tomar nota, a dejar que el Espíritu Santo, Señor, me enseñe, me guíe, me dirija, me ponga la convicción en mi corazón para yo poder ir dejando a un lado y tirando hacia atrás todo aquello que es del viejo hombre. Padre, bendice la iglesia, la casa, el hogar, la familia. Y Padre, oramos por nuestros familiares que no te conocen, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Señor, que tú nos ayudes a provocar, a producir un impacto, Señor, un impacto por medio de tu Espíritu Santo, manifestando el carácter de Jesucristo, viviendo como Él es. Porque así como Él es, somos nosotros, Señor, aquí en la tierra. Muchas gracias, Dios, por tu mensaje, por tu palabra. Te adoramos, te exaltamos, alabamos tu nombre, el cual es fuerte, grande y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.